y tal. Bueno, vamos con ejercicios del módulo 1. Y de paso, mientras lo voy haciendo, vamos repasando conceptos teóricos, ¿sí? Bueno, yo acá ya les comparto mi pantalla. Pantalla 2. ¿Sí? Bueno, ahí están viendo mi Eclipse. Yo voy a crear un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto, New Java Project. Y acá le voy a poner clase, paso, comisión 3. ¿Sí? Vamos con eso. Bien, aquí voy a crear una nueva clase que tenga el método principal. Y le voy a poner app, como siempre. Sí, bueno, eso ya creo que lo tenemos todos asimilado, el cómo crear una clase. Bien, vamos con el ejercicio que me dijo Fernando. Y Ceci todavía no me respondió, no sé si es todo el TP o hay un ejercicio en particular. Pero bueno, después me dice y ahí lo resolvemos. Bueno, vamos con el ejercicio 12. Yo me voy a traer aquí el enunciado. ¿Sí? Voy a tenerlo a mano. ¿Sí? Bien, bueno, ya vamos para la clase 5 y 6. No sé qué TP ahora. Es de vectores, matrices y todo eso, ¿no? Bueno, ya vamos junto con también la de Francisco. Bueno, dice que dada... Sí, yo también, profe. Bien, dada una lista de edades, la lista con N edades de deportistas, se necesita informar la edad promedio de los deportistas en la lista. Bueno, para ir repasando también un poquito de método, yo para esto voy a crear un método, ¿sí? ¿Sí? Bien. No voy a crear un método. ¿Saben por qué? Porque aquí en este punto, en esta clase, nosotros no sabíamos nada de arrays, ¿sí? Así que la forma ideal de hacerlo es hacer este ejercicio. ¿Se podría hacer con lista? A esta altura sí, ustedes ya saben usar lista. Pero también se podría haber hecho sin listas. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Como dice edades, yo voy a reducir lo que es edades de deportistas a lo que es enteros, ¿sí? Lo voy a reducir a enteros. ¿Sí? Para que no me vean con 3 meses, titiriti y eso, ¿no? Edad, un entero fijo, ¿sí? Bueno, acá lo que voy a hacer es ¿Qué debería hacer? ¿Alguien tiene idea? ¿Una idea de cómo abordar el ejercicio? ¿Y utilizar el escáner sería? Bien, utilizar el Sí, profe, escáner. yo lo tengo hecho, ese ejercicio, de hecho. Bien, para Fernando que quizás no lo comprende o quizás no sabe cómo abordarlo, aquí, ¿qué estructuras cree que pueden intervenir en la resolución de este ejercicio? Y bueno, primero que nada el escáner, luego guardar obviamente los datos ingresados en una variable entera. Uh-huh. Y bueno, yo procedí después a utilizar un array, pero obviamente como usted dice que en ese entonces obviamente no sabíamos sobre eso, ¿cómo sería para abordarlo con los enteros en este caso? Bien, Como usted mencionaba. bien. Acá hay algo repetitivo, ¿no? No sé si ustedes ven eso. Si van a usar ya sea pedir el datito por consola al usuario, el hecho de solicitar y guardar y luego quizás acumular,
eso es algo repetitivo, ¿sí? Así que lo que yo voy a utilizar para abordar este ejercicio es un for, ¿sí? Un ciclo for. Igual a 0 y menor. Y como me dice que son n deportistas, eso me daba la pauta de que era un for, ¿sí? Por el hecho de que me dice que hay una cantidad n, si bien n no lo conocemos, pero le podríamos dar un valor, y de hecho está diseñado, el enunciado está diseñado para que ustedes piensen, bueno, si me da un n, si bien no lo conozco, pero me está diciendo que hay un límite, ¿sí? O sea, puedo usar un for, ¿sí? Ajá. Así que hago un system. Bien. .out.println y pido ingrese edad, ¿sí? Bien, yo voy a reducirlo un Bien. poco, no voy a poner 10, perdónenme, no voy a pedir tanto, voy a pedir 3, ¿sí? Pero ustedes al n le pueden dar cualquier valor, ¿sí? Y van a utilizar un escáner, aunque capaz que en este punto tampoco sabemos escáner, pero está bien, no hay problema. Escáner, vamos a poner leer, igual a new, escáner. Y voy a poner system in, ¿sí? System. Bien. In, ¿sí? Y acá lo que van a hacer es edad. Bueno, en realidad le voy a poner edad, ¿sí? No edades, aunque podría ser edades también, pero le pongamos edad. Igual a leer punto next int, ¿sí? Ya saben que con el método next int leen un entero por consola, ¿sí? Yo ya tengo la edad capturada. Bien. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora, proceder es a acumular, ¿sí? Acumular las edades. Pero para poder acumular correctamente, debo inicializar el acumulador en 0, ¿sí? Y poner acumulador igual a acumulador más edad, ¿sí? ¿Qué es lo que van a estar haciendo ustedes acá? Primero, el ciclo, sabemos conceptualmente que un ciclo for es un bucle que nos permite ejecutar un conjunto de sentencias una cantidad determinada de veces, ¿no? Y acá tenemos que esto se va a ejecutar 3 veces, ¿sí? Y estas son las sentencias que va a hacer. Entonces, ustedes tienen su acumulador en 0, en una primera iteración, el acumulador vale 0, ¿sí? Más la edad que ustedes van a capturar de consola, ¿sí? Entonces va a ser el acumulador en 0 más esa edad. Y van a asignarle a pisar el valor que tenía acumulador. Entonces van a tener como resultado que el acumulador va a ser igual a la edad, ¿sí? En una primera iteración. Vuelve a la segunda iteración, solicita nuevamente la edad, otra edad, o bueno, no sé, alguna otra edad, y lo que va a hacer es el acumulador más la edad que ingresó ahora, la nueva. Y ya el acumulador tenía otro valor, ¿sí? Supónganse un 5, ¿sí? No puede ser 5 porque dice que es un deportista, ¿sí? Pero supongamos. Más la edad que acaba de ingresar. Supónganse 15, ya tiene 20. Y así van a ir acumulando, ¿sí? O sea, no hacía falta un array, ¿sí? Así uno lo piensa un poquito mejor, puede hacer esto, ¿sí? Simular un array, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, profe. Bueno, y al último lo que hacían era acumulador igual a acumulador dividido la cantidad, bueno, la cantidad total que es 3, ¿sí? Y ahí obtenían, por ejemplo, el promedio, ¿sí? Y dice que debía buscar también, ¿no? Eso, ahora eso lo tienen que ir haciendo mientras ingresan esas edades, ¿sí? Sí. Claro, o sea, digamos, uno mismo tendría que, obviamente, por el dato ya ingresado en el código, tendría que ya establecer, digamos, a través de un CISO y mostrarlos en la pantalla cuál es el mayor y cuál es el menor. Digamos, ¿esa era la consigna o la interpreté mal? No, está bien, solo que yo les mostré primero la parte más simple, que era el promedio, ¿sí? El promedio
se soluciona con esa acumulación. Ahora vamos a lo que es un poquito más complejo, que es hacer Claro. la suposición del menor y el mayor, ¿sí? Porque ahí vamos a hacer una suposición. Claro, justamente. Ujú. ¿Bien? Bueno, profe, sí, justamente ese era el problema. ¿Cómo hacemos para sacar, digamos, el mayor o el menor? Porque, bueno, en mi caso yo utilicé un escáner y obviamente que no se sabría, ¿no? Cuál sería el mayor y el menor, ¿no? Por eso era mi duda, digamos. Pero parece Bien. que me compliqué más. Lo que usted puede hacer es, en principio, acá es declarar dos variables, ¿no? Para guardar el mayor y el menor. Eso sí lo va a necesitar, dos variables, ¿sí? Voy a setear estas variables, por ejemplo, voy a decir, en valores que son inválidos, ¿sí? Inválidos para la situación, que sería, por ejemplo, algo, por ejemplo, menor que 0, y quizás aquí también algo menor que 0, no importa, ¿sí? Y ahí vamos a suponer otras cosas, ¿sí? Acá voy a preguntar si la nueva edad, ¿sí? Voy a suponer que la nueva edad es o la que tengo guardada, en realidad no la nueva edad, la que tengo guardada es la más chica o la más grande, ¿sí? Voy a suponer que esto es la edad más grande y la más chica, ¿sí? Entonces, cuando me ingresa la otra edad, ¿por qué les planteo esta situación? Porque un número que es grande, supónganse, imagínenselo en una lista, ¿sí? Imagínense una lista con muchos números, ¿sí? Siempre va a haber un número más grande, ¿sí? Salvo que todos sean iguales, ¿no, chicos? Supongamos que son diferentes todos los números que están guardados. Por ejemplo, el 2, el 8, el 11 y el 0, ¿sí? Este es el más grande, siempre va a ser más grande de la lista. Entonces, no importa en dónde esté ubicado, dónde entre, siempre va a ser más grande. Así que si yo los comparo con cualquiera de estos, siempre va a ser más grande. Y lo mismo con el más chico, ¿sí? Siempre piensen en esa idea y por eso es que se hace esta suposición. Bien, entonces yo voy a preguntar aquí. Ajá. Bien. El menor, si el menor es distinto de -1, de la suposición que hice, entonces es alguna otra edad que ya me ingresó. Quiere decir que yo ya pisé este valor, ¿sí? Pregunto si el menor es menor, o sea, quiere decir que la suposición que hice es cierta, que la edad que me ingresó, ¿sí? Si es así, ¿qué debería hacer? No, perdón, tengo que hacer al revés. Tengo que hacer al revés, ¿sí? Así. Si el menor es mayor a la edad que ingresé, debo pisar, ¿sí? Menor, debo cambiar ese menor, porque no es el menor, sino que hay otro más chico, ¿sí? Bien. ¿Se entiende esa parte? Sí, ¿no? Sí, profe. Bien. Y si no lo es, no hago nada, lo dejo guardado, ¿sí? Capaz que me conviene aquí preguntar si es mayor, más grande que el que yo tengo, ¿sí? Mayor. Si el mayor es menor que la edad, entonces lo que voy a hacer es mayor igual a edad, ¿sí? Voy a verificar ambos casos, ¿sí? Aunque no sé si esta suposición está buena. Capaz que conviene salir de este if, cat. Hacer aquí, preguntar. Esto mismo, ¿no? Si el mayor es distinto de -1 y hacer la misma idea, ¿no? ¿Sí? Y esto ya aquí debería andar, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Suponer primero un menor, setearlo en un valor inválido, preguntar si el menor es
distinto de menos uno, y si es igual, entonces digo que el menor va a ser igual a la edad. Muy probablemente yo esté, no muy probablemente, voy a estar en la primera iteración cuando esto ocurra, ¿sí? Que sean iguales. Y ya cuando haya otra iteración, Perfecto. digo, bueno, es distinto de menos uno, entra y hace la comparación esta, ¿no? Y pisa el valor, ¿sí? Pisa el valor en caso de que se cumpla esta condición, de que el menor supuesto no es el menor, sino que hay uno más chico, ¿sí? Y lo mismo acá con el otro if del mayor, ¿sí? Acá no, quizá no es lo mejor porque va a preguntar igual por el mayor, pero bueno, es una forma de resolver, ¿sí? Mayor igual a edad, ¿sí? Bueno. Aquí, no sé si esto... pueden llegar a ser iguales. A ver, probemos. Voy a ingresar la edad, por ejemplo, voy a ingresar un 2. Bueno, no. 25. Un 30. Y un 15. Son 40, son 70. Ah, pero no estoy imprimiendo. Qué gracioso. Ahora aquí. Voy a imprimir al menor. Y servicio. Y aquí system. Mayor. Un 25 y un 15. Ahí está, ¿no? Parece que Ajá. está funcionando, a ver. Me tira el 15 y me tira el 30. Que está bien, ¿no? 15 y 30. A ver si ponemos un 4, un 5. Un 4, veamos, con 4. 30, 25, 89, no sé, 21. Tendría que tirar 21 y 89, ¿no? Ahí está, ¿no? Pareciera que va esa suposición, ¿sí? Y si alguien le ve un error, me dice, pero Bien. la idea es eso, hacer una suposición de quién es el mayor y quién es el menor, e ir cambiando, pisoteando eso. Como le digo, tengan en cuenta la idea de esa lista que le digo, que el mayor siempre va a ser el mayor y el menor siempre va a ser el menor, ¿sí? Esa idea tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, profe, muchas gracias, me sirvió. No, bueno. ¿Quién más era? A ver si podemos ver lo de la búsqueda secuencial y la eliminación. Bien, bueno, vamos con la duda de Francisco. Vamos con lo de Francisco y alguien más de quizás consulta sobre este TP que es un poco, que es anterior, digamos, al de la RAI. ¿Nadie más? Bueno. Dígame, Francisco, ¿cuál es su duda? ¿Hay algún ejercicio en particular? No es en algún ejercicio, sino es si le podemos dar una vista rápida a cómo funciona, porque Sí. tenemos un ejercicio hecho con eso, pero Bien, me bueno. gustaría si le podemos hacer un análisis de nuevo lo que es Bien, esa bueno. forma de plantear los Bien. condicionales. Y Bien, bien, demás bien. Bueno, vamos con lo de la eso no sería. búsqueda secuencial. ¿Cuál era la idea de la búsqueda secuencial? Era, yo tengo una lista de elementos, ¿sí? Una listita, en donde lo que yo voy a hacer con la búsqueda secuencial
es ir consultando, preguntando por lo que yo estoy buscando, ¿sí? Uno por uno, ¿sí? Que voy a preguntar a este si es el que yo busco, le voy a preguntar a este si es el que yo busco, le voy a preguntar a este si es el que yo busco, ¿sí? Ir haciendo las comparaciones de forma secuencial. Lo que yo les planteaba, quizás es, no sé si es duda con el algoritmo que hicimos aquí en clase, que es el que a mí me gusta porque es chiquitito, o es por el for, ¿sí? Porque esto tranquilamente la pregunta podría ser mirando toda la lista, ¿verdad? Y quizás ir seteando una respuesta, ¿no? Un booleano. Si está, ponerlo en true, por ejemplo, o si no, bueno, que esté en false. No sé si esa no sé si es el algoritmo o cuál es la duda. O su funcionamiento. No, pregunté mal cómo es la duda. En realidad no es, o sea, es con la búsqueda secuencial, Sí. es para eliminar un elemento de una lista. Esa es Ah, la duda. las dos Sí. cosas juntas. La búsqueda secuencial con la eliminación. Claro. Ah, bien, ahí está. Bien, bien. Hacer una eliminación con la búsqueda secuencial. Sí. Bien, Me perfecto. expliqué mal por eso. Bien, Perdón. bien, bien. Bien, bien, perfecto. Entonces no es nada conceptual de la búsqueda secuencial. Bien, la utilización. Ahora vamos con eso. Mire, yo aquí voy a traerme o la voy a hacer, no importa. Es un public static acá int. ¿Por qué? Porque en la búsqueda secuencial uno podría quizás responder true o false, si está o no el elemento que estoy buscando, o algo más, quizás un poquito más eficiente, como dice Francisco, para utilizarlo con una eliminación. Quizá uno podría retornar la posición del elemento que está buscando. Entonces, por eso le pongo un public static int para retornar una posición. Búsqueda secuencial, ¿sí? Que en una búsqueda secuencial lo que uno recibe es, por ejemplo, un array. El array yo lo voy a decir que es de enteros, y quizás si quiere un tamaño, ¿sí? Un tamaño, ya saben que pueden ser .length, igual tienen el tamaño, pero bueno, uno quizás puede declarar un vector más grande, no utilizar todas las posiciones y llevar un índice con las posiciones, ¿sí? Entonces yo tenía un int igual a 0, y lo que hacía era un while. Acá me está faltando el elemento que voy a buscar. Int element. Y lo que voy a hacer es recorrer el vector siempre que no me rebase del tamaño y siempre que no encuentre al elemento que estoy buscando, ¿no? Entonces voy a hacer b de la posición i. Siempre que sea distinto del elemento que busco, voy a seguir recorriendo el vector. Que eso lo represento con el i++, ¿no? Incrementando y preguntando, ¿sí? Ahora, cuando yo salgo de este ciclo, lo que hago es preguntar por el índice, ¿sí? Si el índice es estrictamente menor que el tamaño, quiere decir que yo encontré al elemento, ¿sí? Porque el elemento seguramente se encuentra, ya sea, a ver, esto es, aquí, hasta aquí yo estoy en t, ¿no? De 0, en realidad t-1, ¿sí? En posiciones. El tamaño del vector es t. Las posiciones son t-1, ¿no? Porque empieza en 0, ¿sí? Si yo sé que el elemento, que el i es menor estricto que t, o sea, i menor estricto que t, yo sé que por lo menos me encuentro aquí, ¿no? De aquí para atrás, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Bien, entonces es por eso que yo retorno la posición. Hago un return del i. Entonces quiere decir que no me caí de este vectorcito. En caso contrario, puedo retornar una posición inválida, ¿sí? Para que eso me diga, che, no encontraste el elemento porque te caíste del vector, porque si llega a ser y la posición se cayó del vector, o sea, si uno intenta acceder a la posición t del vector, le va a dar un error, ¿sí? Da un error de que
esa posición que está siendo referenciada no existe, ¿sí? Por el hecho de que un vector es estático, no crece, ¿sí? Así que retorno un -1. Ahora, si yo quiero eliminar un elemento específico, a ver, permítame que borre acá. Ahora lo que voy a hacer es definir el eliminar, ¿no? El eliminar, acá voy a decir public static void eliminar, y lo que voy a hacer es mandarle al vector int b int t, que va a ser el tamaño. A ver, perdónenme aquí, control X, bueno, control Z, bueno, int b int el tamaño y el int elemento, ¿sí? Esto siempre suponiendo que yo voy a utilizar enteros porque es más fácil. Bien, lo que voy a hacer es declarar un elemento llamado P, una variable llamada P, que va a ser la posición, ¿no? Que va a guardar la posición. Entonces voy a llamar a búsqueda secuencial, le voy a mandar a B, le voy a mandar a T y le voy a mandar al elemento. Voy a guardar la posición, porque yo sé que esto me retorna la posición del elemento que estoy buscando, ¿sí? Y acá, antes de eliminar algo, debería preguntar por ese P. Si P es distinto de -1, ¿sí? Que es como mi banderita, que me está diciendo que el elemento no está. Bueno, si es distinto de -1, quiere decir que me está retornando una posición válida y que el elemento lo encontré. Entonces, lo que voy a hacer es eliminar. Y si no, lo que puedo hacer es avisarle al usuario que el elemento que está intentando borrar no se encuentra en la lista. ¿Sí? Le digo, el elemento no se encuentra en la lista. ¿Sí? Listo. Eso es lo que hago. A ver aquí. Y lo que hago, bueno, eliminar es un for. Aquí voy a hacer un int igual a 0. No, igual a 0 no. Aquí lo que voy a hacer, la idea era, para eliminar un elemento de una lista, era, bueno, yo ya sé que el elemento que voy a borrar está. Incluso sé la posición. Entonces me voy a parar en la posición esa, y lo que voy a hacer es pisarlo con el elemento de la posición que se encuentra al lado, ¿sí? La consecutiva. Y así sucesivamente, ¿no? Y achicar este T, ¿sí? Si yo llevo el índice, lo voy a achicar con este T, o de última, lo que hago es poner algo inválido, quizás en el vector, pero quizás llevar un índice de las posiciones que son válidas, o sea, que se están utilizando, es lo más apropiado, ¿no? Para no tener que poner posiciones inválidas y eso, ¿sí? ¿Se entiende ese pensamiento, chicos? Sí. Sí, profe. Entonces yo me paro en pos, voy a decir que I sea menor al tamaño -1, ¿sí? Al tamaño -1. Y voy a hacer I más, ¿sí? Y lo que voy a hacer es B de la posición I igual a B de la posición I más 1, ¿sí? Y ahí estaría pisando, eliminando al elemento. ¿Se entiende? Y acá lo que bastaría Sí. es decrementar la variable, ¿sí? El T igual a T menos 1, ¿sí? Así. Ah, le puse P, no pos. Bien, P. A ver si podemos hacer una ejecución de esto. Voy a subir acá. Voy a hacer un int b igual a new
int, voy a poner 5 elementitos, ¿sí? Y en la posición 0 le voy a poner un 7. En la posición 1, un 6. 2, 1, 4. ¿Sí? Ahora voy a hacer, vamos a probar, vamos a testear la búsqueda secuencial. Int t, y voy a decir que búsqueda, no. T igual a búsqueda. Secuencial mando a B, mando al tamaño, voy a declarar ese int tamaño, int t, y en este caso va a ser 5 por el momento. Era t. Y el elemento le voy a poner le voy a poner uno que no esté, y después vamos a poner uno que esté, sí, voy a poner el 3. Y vamos a hacer un system de SP. Debería devolver -1, ¿no? .out.println. Y acá devuelvo el post. ¿Sí? Con P. ¿Sí? Ahí está. Vamos a... Estoy buscando el 3 no está. Devuelve -1, ¿no? Porque no lo encuentro. ¿Sí? Y ahora si yo buscase el 4, debería devolver 0, 1, 2. Debería devolver 2, ¿no? Y ahí devuelve el 2. ¿Sí? Devuelve la posición en la que se encuentra el elemento que estoy buscando. Ahora, si yo utilizara el eliminar, hago un eliminar, BBB, y acá voy a mandarle que elimine el 4. ¿Sí? Y ahora yo después voy a recorrer aquí, voy a recorrer el vector para que me lo muestre, ¿sí? Me muestre cuando ya lo elimine. Y menor que t, y voy a hacer i++, y voy a hacer un system.out.println. ¿De quién? Ay. Del i concatenado con ese. Y acá le pongo igual a B de la posición I. ¿Sí? Bueno, ahora eliminamos y vemos que tira. ¿Eliminó el 4? Sí, ¿no? 0. Bueno, aquí no está pisoteando al T, ¿no? Capaz que acá hay que mandar una referencia, pero la idea es que cuando yo elimino aquí al T, lo decremento, ¿no? T menos 1, porque ven que se duplica el valor del 8, del último. ¿Se está viendo esa parte? Que se está duplicando. Bueno, aquí parece que Sí. no. Bueno. Ahí justamente con eso es mi duda. Justamente con eso es mi duda. Siempre que encuentre el valor, nosotros lo que hacemos es igualarlo al siguiente y después restarle una casilla. Sí, una casilla. ¿Por qué hacemos eso, Francisco? Y eso, supongamos que... Siga usted. O sea, supongamos que nosotros lo hacemos, buscamos el 0, ¿no? Se duplicaría el 0 en la casilla 3 y se borraría la casilla 2. No necesariamente en el último, o sea, no se borra la última casilla. Eso es lo que voy. Eso es lo que me confunde un poco, digamos. Como, a ver, acá siempre, si no está borrando el último, si usted no está borrando el último, siempre se va a duplicar el último, ¿sí?
por el hecho de la operación que estamos haciendo al eliminar, ¿sí? Que es la posición que voy a borrar, le estoy asignando el siguiente, ¿sí? Si ustedes están eliminando la última posición, lo que va a hacer es ignorar al elemento en realidad, ¿sí? Si utiliza un índice, lo ignora. Lo que va a hacer es ignorarlo, nada más. ¿Por qué? Porque la longitud de un vector así, un vector, esto es un vector, no va a cambiar, ¿sí? Durante la ejecución de un programa. Eso es estático, ¿sí? Entonces, lo que puede hacer es ignorar la posición, ¿sí? No va a desaparecer esa posición, ¿sí? Porque no cambia, este vector es estático, ¿sí? Igual usted no va a utilizar esto así, o sea, así el vector pelado aquí, no lo utilizamos, utilizamos clases, ¿sí? No, sí. Así que sí, si lo utiliza así, a simple... Ya entiendo más o menos cómo es. Sí. ¿Queda claro eso, chicos? El vector no va a cambiar de Sí, tamaño. o sea, va avanzando. Uh-huh. Sí. Claro, por eso después eliminamos la última casilla. Ya entendí todo. Sí. Ahora sí. Bien. Gracias, profe. No, de nada. Alguien que no le haya quedado claro esta parte, solo lo único que les tiene que quedar claro es, el vector no va a cambiar de tamaño, ustedes lo declaran de un tamaño y ese tamaño es fijo, no va a cambiar. El tipo de dato que es un array y que sí cambia de tamaño, es dinámico, es el array list, ¿sí? Ustedes si hacen el eliminar acá y le ponen b.length, el length siempre le va a dar 5, porque es así como lo declararon, ¿sí? Ese no va a cambiar. Lo que nosotros hacemos es como simular la eliminación utilizando un índice para decir, bueno, como en un vector no hay huecos, no tiene que haber huecos, lo que tienen que hacer es pisar al elemento que van a eliminar. Lo pisan con el siguiente, ¿sí? E ignoran la última posición, ¿sí? Por eso es que se duplica la última posición, ¿sí? Por eso es que aparece 2 veces. Y siempre va a pasar eso. Lo que van a hacer es ignorar esta y mostrar esta porque se supone que eliminaron un elemento, ¿sí? Yo tenía 5, al aplicar el eliminar me quedé con 4, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Es más una idea que otra cosa, ¿sí? Una forma de, igual que, por ejemplo, lo que hicimos hace un ratito, ¿no? Ingresar muchas edades, buscar a la menor, bueno, esa es una forma de abordarlo, y no utilizan lista, ¿sí? Esquivar eso de la lista, y acá esquivar el hecho de redimensionar el vector, digamos, que este no se redimensiona, ¿sí? Esa es la forma. Igual, como les digo, así pelado no lo van a utilizar, muy probablemente tengan que definir una clase, ¿sí? Y ahí seguramente van a tener ese atributo T, y cuando lo eliminen, lo setean, ¿sí? Acá quizás para setearlo hay que pasarlo por referencia, ¿sí? Pero como no vimos referencia, no tiene mucho sentido, ¿sí? No vimos referencia, así que no estaría, no abrumarlo con otra cosa más, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda? Había otra más de... Bien, aquí hay algo de superclase. Bien. Ceci, ¿algún ejercicio en particular de la clase 5 y 6? Asumo que es del módulo 1. Cuénteme así lo vemos, si es particular. ¿Alguien más, chicos? ¿Del módulo 1? Ejercicio número 2 de la clase 5-6. Bien. Clase 5 y 6, el ejercicio 2. Bien. Crear un vector de 20 números reales correspondiente a los pesos de 20 personas, obtener el peso mayor, el menor y el peso medio, y visualizar en un mensaje si hay alguna persona con un peso
mayor de 100 kilos. Bien, bueno, ahí vamos con ese ejercicio. Vamos a Eclipse. Vamos con los vectores, ¿sí? Bueno, aquí yo le voy a poner, bueno, voy a borrar todo esto, ¿no? Voy a poner, ¿cuántos dice? Acá. Declaración de vector, ¿sí? Bueno, podría ser así, ¿no, chicos? Declaración. Y bueno, y para poder usarlo, darle un tamaño, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben que para poder utilizar un vector, antes de poder utilizarlo, tienen primero que declararlo y asignarle un tamaño. Lo mismo con las variables, ¿no? Antes de poder usar una variable, la declaran y después la pueden usar, ¿sí? Bueno, ahí está el vector. Este vector dice que tiene que ser de 20, ¿sí? Así que le vamos a poner 20. Y acá, como dice, correspondiente, no, dice reales, ¿no? Dice, así que aquí va a ser un double o un float, lo que ustedes quieran. Yo, para no ponerle la F al final, uso un doble, ¿sí? Bueno, acá voy a poner un for que vaya de int igual a 0, ¿sí? Porque los vectores empiezan desde 0, recuerden eso, que los vectores, las posiciones a las cuales puedo hacer referencia a partir del 0 en adelante. Hasta el tamaño menos 1, ¿sí? Entonces esto va a ser menor que el b.length, ¿sí? Y acá voy a hacer i más, ¿sí? Voy a hacer b de la posición i. Y acá voy a utilizar el random, ¿sí? Para no tener que tipear. O voy a hacer un doble. Eso, para que lo muestre el peso que estoy asignando. Y acá voy a hacer peso igual a new random punto next double, ¿sí? Next double, acá me va a tirar positivos y negativos y voy a poner peso, ¿sí? Voy a ponerlo por 10. Por 10 y le voy a sumar, creo que acá ponía el límite mayor o por 100. Sí, veamos si por 100 con eso va. No me acuerdo si acá iba el mínimo o el máximo. Le pongamos más 1, ¿sí? Veamos qué está tirando esto. Ustedes podrían tipearlo, ¿no, chicos? Por consola. Yo, para no escribir mucho. Acá voy a mostrar peso. Quiero ver si me está tirando mayor que 0, ¿sí? Vamos por ciencita. Ay. Claro, si no concateno, ¿qué me va a imprimir acá? Eso. Bueno, sí, mire, me están tirando 96, 64. ¿Sí? Capaz que poner mayor que, dice peso de 20 personas. ¿Cuánto pesará una persona en promedio? 50 kilos. Si hablamos de adultos. Sí, ¿no? Póngale 50 kilos.
Porque si yo lo dejara al next int así nomás, en next double, perdón, me tira número entre 0 y 1, creo. ¿Sí? ¿Ve? Entre 0 y 1. Multiplico por 100 para que me tire un poco más grande. Y lo corro de que no sea 0.5, 0. Y pico, para que me dé, qué sé yo, arriba de 50 kilos, ¿sí? Como mínimo que me tire 50, ¿sí? Y como máximo, bueno, acá creo que le puede poner uno aquí, 150 kilos, ¿o no? Bueno, no. ¿Sí? Pongamos ahí. Bueno, ahí está, ¿no? Son pesos. Estos numeritos representan pesos, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, dice obtener el peso mayor, el peso menor y el peso medio, ¿sí? Bueno, la idea quizás aquí estaría ingresando un vector, ¿no? Ustedes saben que un vector es un tipo de dato estructurado que lo que hace es asociar el nombre del vector a muchos valores, ¿sí? Y el acceso a cada uno de esos valores se hace mediante un índice, ¿no? Aquí estamos viendo esa parte, ¿sí? Mediante un índice. O sea, si yo hago referencia a B, en este caso B vale, digamos, el nombre del vector B vale todo esto, ¿no? Tiene todo esto asociado, todos estos valorcitos, ¿sí? Ahora, si yo quiero hacer referencia a uno de estos valores en particular, lo hago mediante un índice, ¿sí? Bueno, yo aquí ya tengo el vector cargado, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es buscar al menor y al mayor, ¿sí? Lo que voy a hacer int menor, ¿sí? Puede ser int menor, perdón, double, no int, double menor y double mayor, ¿no? ¿Sí? Yo podría hacer esto recorriendo 2 veces el vector, que es como lo vamos a hacer ahora. Vamos a buscar en una primera iteración al menor y en otra al mayor. En una primera, un primer recorrido. Igual a 0 y menor que b.length y voy a hacer y más, ¿sí? ¿Cuál es la idea? También es suponer algo en principio, ¿no? Setear a la variable que va a almacenar al menor en algo quizás no válido, ¿no? Por ejemplo, decir que un peso es -1 es algo que no pasa, ¿no? Eso no pasa. Pregunto si menor es distinto de -1, entonces quiere decir que no estoy en una primera iteración, estaré en alguna otra, ¿sí? O sea que el menor tiene otro valor que no es -1, ¿sí? Algunos seguros de los pesos. Entonces lo que voy a preguntar, si el menor que yo tenía guardado anteriormente es más grande que el peso que estoy viendo ahora. Entonces para preguntar eso, lo hago mediante el índice, ¿no? El índice del vector, ¿sí? Y entonces acá lo que hago es setear, ¿sí? Si eso ocurre, quiere decir que hay alguien más chico que el que yo había supuesto anteriormente, entonces lo que hago es pisarlo, ¿sí? Y así sucesivamente voy a hacer en cada iteración, ¿sí? Hagamos, por ejemplo, este de acá. Por ejemplo, voy a tener 50 kilos, voy a tener 80, voy a tener 45 kilos y voy a tener 100 kilos, ¿sí? En una primera iteración, menor vale -1. Pregunto si menor vale, es distinto de -1. Como en el caso de que este caso al principio, suponiendo que este es mi vectorcito, menor no vale, menor vale -1 en la primera iteración. Entonces lo que voy a hacer es menor igual al vector de la posición i. ¿Sí? Voy a hacer eso. Bien. ¿Sí?
Primera iteración, me paro acá, vale 0, y vale 0, pregunto si menor es distinto, no ocurre eso, entonces va al else, ejecuta lo que hace el else, dice que menor va a ser vector de la posición i, y está valiendo 0, entonces menor en esta primera iteración pasa a valer 50, ¿sí? Vamos a la segunda, el i ya no vale 0, vale 1, pregunta si menor es distinto de menos 1, es sí, entonces entra acá, y pregunta si menor es mayor al b de i, ¿sí? Que sería al vector de la posición 1. ¿Menor es mayor a ese elemento? En este caso. No, ¿verdad? Porque 50 no es mayor que 80, ¿sí? Entonces sale y no hace nada, ¿sí? No hace nada porque no tiene nada más definido, ni para el else ni para nada. No hace nada. Incrementa el valor de i, ¿sí? Vuelve a iterar. Se para aquí. Dice, pregunta si es distinto que menos 1, es sí. Y acá lo que hace es preguntar de nuevo si menor es mayor que el vector de i, ¿sí? El vector de i es b de i es b de 2, 0, 1, 2, es 45. ¿B es mayor? Menor es el menor que yo tengo supuesto es mayor. Sí, ¿verdad? Entonces lo que hace es pisarlo, ¿no? Dice que menor va a ser igual al vector de i. Entonces acá va a ser 45 kilos. ¿Sí? De nuevo vuelve a iterar. ¿Sí? Vale 3, 0, 1, 2, 3. Llega acá, ¿no? Al último elemento. Pregunta, ¿es distinto de menos 1? Sí. Pregunta acá, ¿el menor que yo tengo actualmente es más grande que el elemento que estoy mirando en la lista? B de 3 es 100. Entonces no se cumple, sale, ¿sí? Termina de acá de iterar, pues ya rebasa, porque en la otra iteración vale 4, y ya sabemos que el length de este vector es 4, en este caso, es 4. Entonces, el i ya no es estrictamente menor que el 4, ¿sí? Entonces va a salir. Y el menor va a tener al menor, al que realmente es el menor, ¿sí? Así es como se trabaja. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende el recorrido y la idea de cómo se hace? La idea del mayor es la misma, ¿no? Solo que se pregunta al revés. ¿Se entiende, chicos, o estoy yendo muy, muy rápido? Bien, perfecto. Y para el mayor Sí, bastaría con que haga esto mismo. Bien. Esto mismo, pregunto, incluso podría utilizar mostrar y utilizar quizá la misma variable, ¿no? Mayor. Mayor. Mayor, acá, bueno, le asignamos un valor, ¿sí? Y ahí puedo ir preguntando, ¿no? Hace lo mismo, ¿sí? Solo que preguntando al revés. Si el mayor que tengo es más chico que el que estoy viendo actualmente, que el valor que estoy viendo actualmente, bueno, lo actualizo. Si no, me sigo quedando con ese, ¿sí? Esa es la idea, tanto para el mayor como para el menor. Y acá dice que vea el peso mayor, el peso menor, el peso medio. Bueno, el peso medio es acumular y sacar el promedio, ¿no? Que eso también es recorrer el vector y acumular. Para eso voy a hacer un double y lo voy a poner en 0, ¿sí? Y voy a hacer de nuevo el recorrido del vector, ¿sí?
¿Se podría hacer todo esto en una iteración? Eso, o sea, en un ciclo for, un solo recorrido, sí. Pero capaz que esto les resulta más fácil, hacer una cosa a la vez. Capaz es mucho más eficiente hacerlo, obviamente, que con un solo for, ¿no? Una sola vez. Pero vamos, no voy a pedir eficiencia, pero sí que lo puedan hacer, ¿sí? Que es lo que me interesa. Después la eficiencia se verá. Hago un I más. Y lo que voy a hacer es, como acumulador vale 0, entonces yo voy a hacer acumulador igual a acumulador más el B de I, ¿no? ¿Sí? Voy a ir acumulando las posiciones, los valores, voy a ir sumándolos. En una primera iteración voy a tener nada más que el primero, ¿no? Que tiene sentido, porque el acumulador es 0. 0 por sumado cualquier cosa, esa es cualquier cosa, ¿verdad? Y bueno, y así voy a ir acumulando, ¿sí? Valor de acumulador más el valor que estoy mirando en el vector, ¿sí? Y ahí va a acumular. Después de que termino de acumular, hago acumulador igual a acumulador es dividido b.length, ¿sí? El promedio, ¿sí? Ahí lo estoy calculando. Y luego hacer un system, ¿no? System.out.println y hacer la muestra del menor. Más menor. Y aquí system.out.println ser del mayor. Más mayor. Y acá el promedio. ¿Sí? ¿Y qué más decía? Creo que decía si hay alguna persona con peso mayor que 100. Bueno, la idea es la misma, ¿no? Aquí, capaz que hacer esto. Bueno, de nuevo el recorrido del vector. ¿Sí? Preguntar si aquí, bueno, voy a borrar, ¿sí? Capaz que acá voy a guardar una posición, ¿sí? Un int post para saber por lo menos si hay alguna persona con peso mayor a 100. Y acá preguntar, ¿sí? Pregunto si el vector de la posición I es mayor que 100. ¿Sí? Si es así, hago P igual a al I. ¿Sí? P igual al I. Y capaz que acá puedo setear el P-1 también. Y saber cuándo estoy al principio, ¿no? ¿Sí? O quizás ponerlo en 0. Y salir cuando encuentre por lo menos 1. Sí, porque acá dice si hay alguna persona con un peso mayor. No me dice que busque a todos ni nada, así que o con un ciclo while en vez de un ciclo for, ¿sí? Recorrer y cortar este ciclo, ¿sí? Sino decir si P es distinto de -1, P es distinto de -1, y P es, y el B de I es mayor que 100, bueno, hago eso. Si no,
Digo que P es igual a I, ¿sí? Y hago así. Recorro, recorro, recorro. Y bueno, voy a encontrar por lo menos uno. Bueno, puse pos. No va a ser el primero, ¿no? Porque va a ir pisando el valor. Si yo quiero que sea el primero, capaz que puedo hacer un while, ¿sí? Podría ser algo así. While. Ir recorriendo con un int j. Como búsqueda secuencial, ¿sí? Como búsqueda secuencial. Y decir j menor al b.length. Y hacer, por ejemplo, si incluso ni siquiera hay una pregunta. Podría decir, si j es menor que el b.length, o sea, no me caí de la lista buscando, y el b de la posición j es menor que 100, voy a seguir recorriendo la lista hasta que encuentre uno con 100 kilos. ¿Sí? J más. Es una búsqueda, ¿se ve? Estoy buscando por lo menos un elemento que sea mayor a 100. ¿Sí? Busco, busco, busco. Pregunto si el J es menor estricto que el b.length. Si es así, entonces encontré a la posición con 100 kilos. ¿Sí? Pos igual a J. Y si no, bueno, no hago nada, ¿no? Solo, capaz que puedo decir pos igual a -1 para saber qué mostrar, ¿no? Para decir si el pos es -1, quiere decir que no hay gente con mayor de 100 kilos. No tengo personas con más de 100 kilos, ¿sí? Y acá antes de mostrar, puedo decir if pos mayor a distinto si es distinto de -1, pongo system.out.print ln. Lo que hago es pongo mayor a 100 kilogramos y pongo B de la posición pos, ¿sí? Si no, digo .out.println no hay personas en la lista con más de 100 kilogramos. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Quedó un poquito más el recorrido, la búsqueda, determinar mayor y menor, cuál es la idea. Ya vimos cómo incluso una pruebita de escritorio, eso está bueno, hacer pruebitas de escritorio, ver cómo cambiarían las variables en la ejecución para ver si estamos buscando de forma correcta o haciendo las cosas de forma correcta. Bien, pero para lo que es vectores, ciclo for, ¿sí? Para el recorrido, para ingresar, quizás, salvo que sea algo muy, muy específico, si uno tiene que ingresar, si tiene que calcular algo, todo va a ser con for, acumuladores y bueno, acá suposiciones, ¿no? De los menores y mayores. Capaz que más cosas en una lista no vamos a hacer. Bueno, ¿alguien más con dudas del 5 o 6? Así de trabajos prácticos. Bueno, si no... ¿quién más era? 17:15.
Bueno. ¿Alguien más? Creo que me estaba preguntando sobre herencia. Bien. Gastón dice, no entendí clase super, si puede explicar. Bueno, es lo de herencia, ¿no? Lo de la superclase. Eso es herencia. A ver, vamos a la diapo. De herencia. Módulo 2. Teoría, clase. Hay alguien más tenía de métodos, ¿no? Métodos y arrays. Bueno, ahí vieron cómo definir un método en la clase principal. No sé si eso de los métodos, el no entender los métodos es en lo que es definición de clase o en lo que es en el main, ¿sí? Traten de aclararme esa parte, así vemos eso. Vamos con lo que me decía Gastón de herencia. Vamos a la diapositiva para eso, ¿sí? Bueno, acá la diapo nos dice que es la capacidad que tienen los lenguajes para extender clases, ¿sí? ¿Qué es eso? Es crear una clase a partir de otra que ya existe, ¿sí? Y a esa clase que ya existe, a esa es la que llamamos superclase, ¿sí? La clase que hereda, o la clase derivada, o la clase hija, es la que va a heredar los atributos y métodos de esa superclase, ¿sí? De la clase padre, superclase, clase base. Son formas distintas de llamarla lo mismo, ¿no? Acá incluso nos dice clase base, clase padre, superclase, ¿sí? Eso es lo que es una superclase, ¿sí? Ahora, si yo voy, por ejemplo, acá al... creo que no sé si tendré acá un ejercicio. O aquí en la diapositiva creo que hay algo así. Déjenme ver. Creo que había un ejemplo. Acá. ¿Ven? Estos chicos, presten atención. No sé si se los dije en su momento cuando estuvimos en esta parte. Esto es una jerarquía de clases, ¿sí? ¿Por qué jerarquía? Porque tengo una clase base y tengo otras que derivan de esa, ¿sí? Esto es una jerarquía de clases, ¿sí? Acá hay herencia, ¿sí? Alumno está heredando de persona, empleado está heredando de persona, profesor está heredando de empleado, y que a su vez también estaría heredando de persona, ¿no? Por esto que si hereda una de otra, va a heredar esta seguro, ¿no? De acá. ¿Se entiende? Esto es una jerarquía, ¿sí? Y acá creo que hay un ejemplito, acá, ¿no? Por ejemplo, tengo alumno que extiende de persona, pero no, quiero ver uno completito, ¿sí? Bueno. Más allá que acá dice polimorfismo, también es un tema de acá, así que no está de más. Dice, tengo una clase persona, ¿no? Esta clase persona tiene definido un atributo string llamado nombre y tiene su constructor, ¿sí? Y tiene los métodos, ¿sí? Para obtener el valor de ese atributo y para cambiar el valor de ese atributo, ¿no? Y tiene un método saludar, ¿sí? Acá, en esta parte, tenemos otra clase, ¿sí? Public class, alumno, que está heredando de persona, hereda de persona. Esto significa que va a heredar atributos y métodos, es decir, que alumno tiene, si bien no está aquí escrito, pero por herencia, tiene un atributo llamado nombre, que está acá, que es de persona, ¿sí? Porque hereda eso, ¿sí? A partir de este extends persona, hereda eso. Además de los métodos set y get, que tiene definido persona. Si bien acá no están explícitamente, pero sí por herencia los tiene, ¿sí? Si yo hago alumno.get nombre en un método main, eso anda, y ustedes ya lo vieron, ¿sí?
Esta, lo que es alumno, es la clase derivada, ¿sí? La que se crea a partir de otra clase, que en este caso es persona, ¿sí? Esa es la superclase, la clase padre, ¿sí? Y esta es la clase derivada, la clase hija. Y bueno, acá lo que están viendo es un pisoteo, ¿no? Del método saludar, una sobreescritura de ese método, ¿sí? Una definición, redefinición o sobreescritura para que haga lo que, esta misma acción en la forma en la que lo tiene que hacer un alumno, ¿sí? Y lo mismo pasa acá con profesor, ¿no? Extiende de persona, o sea, hereda de persona los atributos y los métodos, ¿sí? Y de nuevo sobreescribe. Gastón, ¿esa es su duda o qué necesita usted para que aclaremos esa duda de herencia de superclase? ¿O se refiere a la palabra reservada? Eso, profe, Super. eso era. Bueno, esa es la idea. Sí, va en realidad todo, ¿no? Ah, ¿es todo todo lo de herencia? O sea, ¿todo lo de Po o todo lo de herencia? Todo lo de herencia, lo que es polimorfismo, eso no lo entendí muy bien. Bien. Bueno, ahora vamos a implementar entonces este ejemplito, ¿sí? Este ejemplito o el de los vehículos. No sé si usted estuvo en esa clase, el de los vehículos. Porque si no tengo que volver muy atrás. A ver. Esa creo que fue la clase 5 o 6 de ustedes acá. Bueno, vamos con la clase vehículo. Se entiende que la herencia es muy parecida a la herencia que conocemos nosotros de nuestros padres a nosotros, o sea, esa relación de herencia que nosotros heredamos características o quizás el temperamento de nuestros padres. ¿Se entiende esa relación? ¿Cómo es? ¿Cómo va? Lo de herencia, la herencia aquí en Po es muy parecida, ¿sí? Bien, se heredan atributos y comportamientos. Quizás lo que puede llegar a costar es cómo diseñar la herencia, ¿sí? Pero entenderla no es compleja, ¿sí? Lo que se hace para crear clases donde se implemente herencia es buscar las características comunes de dos objetos, podría decirse, que pertenecen, digamos, a una misma categoría, pero que se comportan de formas diferentes o quizás de forma sutil son diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo había utilizado en la primera clase lo que era el concepto de vehículo, ¿sí? Yo tengo un vehículo y cuando yo digo la palabra vehículo, quizás a mí se me viene a la mente un auto, quizás a ustedes se le viene una moto, quizás a otra persona se le viene un avión. Pero ¿qué tienen en común todas esos conceptos? ¿Sí? ¿Qué tienen en común todos esos conceptos que lo hacen vehículo? Yo creo que en ese momento les dije que le había preguntado cuál era la funcionalidad, por ejemplo, o el objetivo de un vehículo. Y no sé si alguien me respondió que era transportar, ¿sí? Transportar cosas o personas, ¿sí? Y así es como que yo me doy cuenta de que esos son vehículos, ¿no? Que todo, la moto, el auto, son vehículos. Y que esos vehículos tienen características comunes, a pesar de que son muy diferentes, ¿no? Un auto, una moto, un avión. Son diferentes, pero tienen algo en común, si no, no serían todos vehículos. Y en ese momento lo que yo les dije era que iba a hacer una abstracción y que iba a decir que en común tenían, por ejemplo, una capacidad máxima para transportar, ¿sí? Que tienen una capacidad máxima, una cantidad de kilos que pueden transportar, una altura, un largo y un ancho, ¿sí? Esa era la idea. Hasta ahí me iba a abstraer de un vehículo. Que un auto tiene una capacidad, un alto, un largo y un ancho
una moto lo mismo, y un avión lo mismo, ¿sí? Y es por eso que definí esta clase vehículo, ¿sí? Y lo que hice, bueno, es crear su constructor, ¿sí? El constructor que ya todos lo conocemos, ¿sí? Que es para crear el objeto, un método especial que sirve para crear objetos, ¿sí? Y acá le había definido un método mostrar, que lo único que hacía era mostrar los valores de los atributos de ese vehículo, ¿sí? Y acá le había dicho que yo, no importaba de qué vehículo esté hablando, pero cualquiera de esos vehículos, de los que nombré, tenían el comportamiento de poder moverse, ¿no? Se mueven de forma diferente, pero se mueven todos se mueven, ¿sí? Entonces, lo que yo hice es definir un método llamado moverse, ¿sí? Y lo que hace este método es mostrar nada más que el vehículo se está moviendo, ¿sí? Bueno, lo que hice yo es, esta clase es muy abstracta, ¿sí? Es demasiado abstracta. Cuando yo digo vehículo, como les digo, me puedo referir a cualquiera de esos. Entonces, lo que yo hice después es definir algo más específico, más concreto, ¿sí? Algo que no me dé lugar a dudas, por así decirlo, ¿sí? Con este concepto. Y es definir una clase auto, ¿sí? Que es más concreto, pero que es un vehículo, ¿sí? Entonces lo que hice es que herede de vehículo las características y el comportamiento, que no es algo loco, ¿no? Porque ya les dije que sin importar de qué estemos hablando, hablando siempre del vehículo, ¿no? Del vehículo, no importa si hablo de un auto o una moto, todo eso tiene una capacidad, un ancho, un largo y un alto. Y que todos se podían mover, ¿sí? Entonces lo que hice es especificar un poco más eso, con atributos y métodos, ¿sí? Acá lo que le agregué es, bueno, si estamos hablando de un vehículo que es un auto, ¿sí? Yo dije, bueno, un auto tiene una cierta cantidad de puertas y le definimos un color, ¿sí? Un colorcito y nada más, porque podríamos definir más cosas, pero hasta ahí nomás llegamos, para que no sean tantos atributos. De nuevo, utilicé el método, definí acá el constructor, pero si yo estoy heredando de una superclase, lo que tengo que hacer es llamar al constructor de esa superclase, ¿sí? Y lo hago mediante esta palabra reservada, ¿sí? Super, incluso el mismo IDE te lo completa. Yo pongo, miren, super, y ahí me sugiere, doy un enter, y ahí ya me completa todo, ¿sí? Llamo al constructor de la superclase, de la clase padre, de la cual yo estoy heredando. La llamo, hace el trabajito que tiene que hacer, y acá lo que estoy haciendo es asignar el resto de los parámetros, ¿no? Los que me quedan de atributos que definí acá, en esta clase, en la que extiende. Porque estoy especificando, estoy refinando ese concepto. Bien, y acá lo que hice es pisar, ¿no? Pisar el mostrar, porque acá hay más cosas para mostrar, ¿sí? Por el hecho de que yo ya hice una herencia, hice una especificación, algo más concreto, algo más detallado. Entonces lo que hago es llamar mediante la palabra reservada super, llamo al método mostrar de la superclase, ¿sí? De la clase que heredo, porque puedo hacer eso, al heredar, puedo hacer una llamada a ese método, y bueno, agrego cosas para que me muestre lo que me tiene que mostrar, ¿no? Que se comporte como un auto, ¿sí? Que el mostrar del auto se comporte como el mostrar de un auto, ¿sí? Que me muestre las características, todas las que tiene definidas, ¿sí? Entonces, para eso también hago un pisoteo, sobreescribo, ¿sí? Este triangulito significa que estoy sobreescribiendo el método, lo estoy pisando. Y acá de nuevo, ¿no? En moverse, yo dije que, bueno, si hablamos de un vehículo, y hablo de un vehículo en particular, auto, moto, avión, todo eso se mueven de formas diferentes. Bueno, aquí voy a especificar en la clase donde es más concreto cómo se mueve, ¿sí? ¿Y cómo hice yo eso? Pisando al moverse de la superclase y diciéndole acá
que se está moviendo como lo hacen los autos, ¿sí? Y lo mismo con la clase moto, ¿sí? Acá extendí de vehículo, ¿sí? Dije, le definía otras cosas, cilindros, rodados, no me acuerdo qué era esto eran cosas que tienen las motos. Lo mismo, ¿no? Llamo al constructor de la superclase, hago las asignaciones, los atributos de acá, que definí aquí. De nuevo hice el pisoteo del super, el pisoteo del moverse y el del hacer wheelie, ¿sí? Yo decía, bueno, con una moto lo único es, digamos, aparte de la bicicleta, por supuesto, es lo único especial que puedo hacer, ¿no? Hacer una wheelie y ya está. Eso como para agregarle otra cosa diferente. Y yo acá, en la clase app, creo que hice una instanciación de eso. Acá, mire. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí la herencia, Gastón? ¿O es muy somero y muy rápido la explicación? ¿Se entiende cómo se trabaja? Es buscar características Sí, comunes profe. e ir refinando, ¿sí? Ir especificando. Y la palabra super es la Sí. que se utiliza para hacer referencia a métodos o atributos de la superclase, ¿sí? Pero como generalmente yo les dije que uno puede utilizar la palabra reservada protected al momento de definir los atributos, acá, podrían poner un protected para que desde la subclase se pueda hacer referencia a ese atributo sin necesidad de utilizar un método. Yo siempre les pido que lo declaren como privado, ¿sí? Y que el acceso a este valor, al valor del atributo, sea mediante los métodos, mediante los set y los get, ¿sí? Bueno, hasta ahí con herencia, si le quedó clara la herencia, vamos con el polimorfismo, ¿sí? Acá quizás, para que les quede un poco más claro, yo dije new vehículo, bueno, vamos a utilizar quizás no un array, voy a hacer esto así. Vamos con el tema del polimorfismo. De acuerdo a lo que tenemos definido acá en la teoría, no sé si están viendo mi diapositiva, espero que sí. ¿Se ven, no, chicos, la diapo? Sí, profe. Bien, acá dice que es la capacidad que tienen dos o más objetos de diferente clase de responder de forma adecuada a un mensaje, ¿sí? Entiéndase por mensaje a la ejecución de un método, ¿sí? A la invocación de un método. Que el método lo haga de forma adecuada. Si yo, por ejemplo, tengo que los vehículos todos se mueven, pero si yo digo que el auto se está moviendo, ese auto se tiene que mover como lo hacen los autos. Y así con la moto, ¿sí? Esa es la idea extrapolada a nuestro ejemplo, ¿sí? Acá, bueno, nos dice poli de muchos y morfe de formas, ¿sí? Muchas formas. Bien, bueno, yo acá tengo vehículo, vehículo punto mostrar. Es que están los apuntes en el Moodle. Esto está todo colgado, ¿sí? Esto está todo en la plataforma. No es que yo tenga alguna carpeta extra ni material extra. Yo les doy lo mismo que está ahí, ¿sí? Bueno, yo acá había instanciado algo de tipo vehículo, ¿sí? Yo acá tengo una instancia, bueno, acá usted está viendo que acá estoy haciendo, bueno, este es triángulo, y acá vamos a comentar esto, ¿sí? Acá tengo en esta línea, que la voy a subir a la 26. ¿Cómo se llama esto, chicos? ¿Qué estoy haciendo aquí en esta línea?
¿Qué estoy haciendo, chicos, en la línea 26? Instanciando. Muy bien. ¿Qué quiere decir instanciar? Muy bien, instanciando un nuevo objeto. Crear un objeto. Exacto, muy bien, Barrios. Es eso, instanciar es crear un nuevo objeto. Y eso es lo que estoy haciendo acá en la línea 26. Estoy instanciando, creando un objeto de la clase vehículo, ¿sí? Esto me está indicando a qué clase pertenece el objeto. Este es el nombre del objeto. Y en esta parte lo que estoy haciendo es instanciando un objeto de esa clase. Ahora, si yo pongo así, chicos, ¿qué estoy haciendo en la línea 26 ahora? ¿Qué estoy haciendo en la línea 26? En este instante, acá. Declarando un objeto. Muy bien, José. Declarando un objeto. ¿Qué significa declarar? Es que voy a reservar memoria para ese objeto, ¿no? Y acá abajo, de nuevo, ¿no? Acá estoy instanciando un objeto, ¿sí? Siempre que aparezca el constructor de la clase, estoy instanciando un objeto, ¿sí? De esa clase. Bien, yo tengo vehículo, ¿sí? Instancia en vehículo, y lo que estoy haciendo acá es vehículo.mostrar, ¿sí? En la línea 40, porque el resto está comentado, ¿sí? Yo voy a ejecutar acá, ¿sí? Y me está mostrando los valores de los atributos de acuerdo a cómo los envié en el constructor, ¿sí? En este caso, 0, 0, ¿sí? Todo 0. Se dan cuenta que es muy complejo incluso darle capacidad, altura y largo y ancho al objeto vehículo. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué quizás es muy complicado o es ambiguo quizás darle algún valor? ¿Saben, chicos, por qué no puedo pensarlo? O quizás me cuesta a mí darle valores. ¿No? Bien, es porque es muy abstracto, ¿sí? No sé a lo que me estoy refiriendo particularmente, ¿sí? Es muy abstracto. Un vehículo puede... Claro, hablo de un vehículo y no sé de cuál. No sé si estoy hablando de un auto, no sé si estoy hablando de una moto, no sé si estoy hablando de un barco, de un avión, de un cole, ¿sí? Podría ser cualquier cosa. Es muy abstracto. Ahora, si yo digo auto, bueno, ahí ya me puedo dar una idea, ¿sí? Es más concreto. Por eso a mí me cuesta darle valores y por eso los dejo en 0. Bueno, tengo la clase vehículo. Lo que voy a hacer es lo siguiente, para que se vea el polimorfismo, ¿sí? Yo tengo una clase auto y una clase moto, ¿sí? Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Tengo vehículo.mostrar, tengo acá auto.mostrar, y tengo más abajo moto.mostrar, ¿sí? Como auto y moto heredan atributos y métodos de vehículo, como yo tengo acá mostrar definido, pero acá en auto y en moto lo redefiní, cuando yo haga la ejecución de cada uno de los mostrar, lo tiene que hacer de la forma correcta, ¿no? Tiene que mostrar los atributos del auto y tiene que mostrar los atributos de la moto, ¿no?
veamos cómo hace eso, ¿no? Sí, acá. Bien. Acá tengo lo del vehículo, ¿sí? Todos los ceros en cada uno de los atributos. Acá estoy viendo el auto, ¿no? Porque al auto le definí cantidad de puertas, ¿sí? Tengo 5. Y acá, bueno, color rojo. Más los otros atributos que heredó, ¿sí? Que le pasé acá, ¿sí? Cuando lo instancié, cuando creé el objeto auto, en la línea 30, le di todos esos valores, ¿sí? Y en la 33 lo hice con la moto. Y acá estoy mostrando, ¿sí? Y acá abajo, al último, estoy mostrando lo de la moto, ¿sí? Cilindros, rodados. Se están comportando bien, ¿no? Los métodos. A pesar de que, bueno, este autoheredó en mostrar otra cosa, pero yo lo redefiní. Utilicé y redefiní, ¿sí? Acá, en auto. Llamé al método mostrar de la superclase, que me mostraba los otros atributos que tiene, y acá le agregué más cosas, que me muestre las puertas, la cantidad de puertas y el color. Y lo mismo con la moto, ¿no? Ahí. ¿Bien? En este punto estoy. Miren lo que pasa si yo hago esto. Igual a auto. Y hago, ¿sí? Presten atención a la línea 49 ahora. 47 y 49, ¿sí? Dije que el vehículo es igual a auto, y acá estoy haciendo vehículo punto mostrar. Pero acá en la línea 41 también estoy haciendo vehículo punto mostrar. Miren lo que sucede. Tengo al vehículo, primero, de acá. Tengo al auto. Tengo a la moto. Hasta acá, ¿no? Y miren acá abajo. ¿Cómo se está comportando vehículo? Como un auto. Se está comportando como un auto. ¿Sí? ¿Y cómo puedo ver incluso más claro eso? Vehículo punto moverse. ¿Sí? Si yo hago vehículo punto moverse, acá me dice, me estoy moviendo como lo hacen los autos. ¿Sí? Ahora, hagamos aquí moto. Hagamos moto. Y miren, ¿no? Tengo hasta acá la moto, ¿sí? La moto anterior, la que es moto. Y acá tengo vehículo de nuevo, ¿no? Vehículo se está comportando como una moto. Y acá me lo está diciendo incluso, que se está moviendo como una moto. ¿Sí? Y si yo hago incluso vehículo, punto, hacer, Willy, ahí, vehículo, punto, no, este tendría que ir con un hash. Esto es, ay, perdón. Bueno, les muestro ahí, vehículo, punto, hacer Willy. No puede, ¿sí? No puede hacer una Willy. Por el simple y sencillo hecho de que este no tiene definido ese método, el vehículo, ¿sí? Porque es algo particular que se hizo en moto, ¿sí? Pero si yo acá usara un casting, moto, y aquí hiciera esto, creo que así no era en casting. Fine for the type vehicle. Bueno, ya voy a ver cómo se hacía el casting para que pueda hacer la Willy. Pero ven que el moverse se mueve como una moto y el mostrar es como el de una moto. Bueno, aquí hay una pregunta muy conceptual que me gustaría que me la respondan. ¿Quién es el polimórfico aquí? ¿Quién se está comportando de forma polimórfica?
El vehículo. El vehículo se está comportando de forma polimórfica, ¿no? Tiene muchas formas, ¿sí? Si yo hiciera, por eso es lo que yo les hacía la vez pasada, acá, ¿ven? Un vector de vehículos. Yo acá voy a borrar esto. Y voy a poner, en vez de mostrar, voy a poner moverse, ¿sí? Moverse, ¿sí? Y acá ven, vehículo a la posición 0 es un auto, el de la posición 1 es una moto, y el de la posición 2 es un auto otra vez, ¿no? Si yo ejecuto esto, a ver, ahí está. Muestra o hace que el moverse se ejecute de cada uno de esos vehículos, y ven que lo hace de forma correcta. Responden al movimiento, responden a la ejecución de moverse de forma adecuada, ¿no? Como lo tienen que hacer, de acuerdo a cómo están definidos acá adentro, ¿sí? Como un auto, como una moto. Ahí está el polimorfismo, y ahí está la respuesta a ese mensaje, a la ejecución de ese método, ¿sí? Se ve acá un poco más clarito. ¿Se entiende, chicos? ¿Queda claro lo del polimorfismo? Bien. Sí, profe. Bueno. Bien, bien. Bueno. Ah, la asistencia. Bien, ¿ya es hora? Bueno, sí. Chicos, la próxima clase también es repaso. Lean la parte teórica, ¿no? Porque es teórico práctico lo que se toma en el examen, y presten atención a lo que se lee de la teoría, ¿sí? Lean la teoría porque seguramente va a haber muchas preguntas teóricas. Así que vean eso, ¿sí? Profe, son 3 intentos, ¿que no? Sí, durante ese mismo día, ¿sí? Ese mismo día tienen 3 intentos, y el examen creo que dura 1 hora, una cosa así. Pero les recomiendo mucho que lean lo teórico, que vean lo teórico, y que practiquen esto de ejecutar código, de incluso armarlo ustedes, porque eso de seguir y saber lo que está haciendo cada línea pueden ser posiblemente preguntas de examen, ¿sí? Que le den una línea y le diga qué valor está devolviendo esto, o diga si aquí se está haciendo una declaración de variable correctamente, ¿sí? Esas pueden ser preguntas de examen, ¿sí? Así que vean la parte teórica, mírenla con atención, y pregunten si por ahí hay algo de la teoría que no se entiende. No se toma nada que no esté en la teoría, ¿sí? O que no se haya dado en un práctico, ¿sí? Ya les paso la asistencia. Ay, desconozco, creo que son 10. Creo que son 10 preguntas. Igual es de selección múltiple, chicos. Si no, tiran una moneda y que sea lo que Dios quiera, digamos. No, mentira, chicos, lean la teoría. No hay que ir así a tirar la moneda. A veces uno lo hace, pero bueno. Creo que alguien me está hablando y no le estoy escuchando. Fernando, ¿no le escucho? ¿No lo escucho? Ah, bien, perdón. Ahí está. No, le quería decir que si hay una posibilidad de que en el examen nos pidan una especie de código, que creemos algún código o algo. No sé. creo porque es medio complicado hacer algo así aquí, digamos, en el Moodle. Lo que sí le pueden llegar a pedir es que digan qué es lo que está haciendo el código,
¿sí? Darle un código, presentarle a usted un código y que les digan, no sé, Bien. diga qué está haciendo en tal línea o explique qué está haciendo este código o cosas como esa, ¿sí? Pero tipear código no creo porque no lo dudo, no está complicado hacer algo así. Pero por eso Muy eso bien, profe, gracias. de hacer un debugging está bueno, que estén leyendo y que se fijen bien qué hace cada línea, está bueno para practicar eso. Bueno, chicos, ahí les paso el código de la asistencia y me dicen si es la correcta, ¿sí? Si es correcto el código. Ah, el upcasting. Profe, una pregunta, ¿y cómo es ese asunto de la clase de repaso que dio el día 29 el profe Ballesteros? Supuestamente se recuperaban 2 clases, ¿cómo sería para recuperar esas clases? No sé. Se hacía a ¿Usted través sabe de algo? Zoom. Yo tenía entendido que era a través de Zoom. Ustedes deberían entrar, lo ideal es que ustedes entren con su nombre bien escrito, ¿sí? Yo aquí muchas veces veo, no sé si será, no, a veces veo nombres extraños que me parecen que no es el nombre de la persona, ¿sí? Lo ideal es que ustedes entren con su nombre bien puesto, Claro. ¿sí? Y así uno puede tomar asistencia mediante los registros de Zoom, ¿sí? Capaz que los coordinadores van a hacer eso, Ah, muy probablemente hagan eso. Así que si entraron a la reunión con un nombre extraño, no sé, abran un ticket y fíjense si le dan la asistencia, ¿sí? Porque es así como se corrobora. Yo no entré, bien, ya profe. estaba lleno el Zoom. Ah, ¿quedaron afuera algunos? Ah, y sí, en la clase de repaso del viernes. Creo que era hasta 400. Y era hasta 300. 300. Claro, sí, es que imagínense, era una única clase de repaso el viernes y ustedes son un montón, digamos, en mis programadores. Pero bueno. Ah, pero por YouTube también suma. Ah, sí, eso no sé. Ese ya desconozco si suma por YouTube. Capaz que sí. Si tienen el mismo correo con el que se registraron aquí en la plataforma, capaz que sí. La verdad desconozco, chicos, les mentiría esa parte. Sé lo de Zoom, pero no lo de YouTube.